Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo van con sus dos problemas de la semana? Yo voy bien. Muy bien. Solo el último que era menos 158, a mí me salió positivo 135. Pero voy a encontrar dónde está el fallo. Ahí lo voy a escudriñar. Ok. Va. Pero ya solo eso me hace falta. Muy bien. Va. Y los demás, ya me contestó Claudia, ya me contestó Gladys. Y los demás, ¿cómo van? Ahí van, no van, medio van, quizá no, quizá sí. Bien, muy bien. Muy bien, gracias Mónica. Muy bien, gracias Leslie. Por ahí vamos, Lick. Muy bien, César. Va. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, muy bien, gracias Milka. Muy bien, gracias Aileen. Vean, pues en la medida que van practicando, o sea, S1, ahí van saliendo algunas dudas y van siendo más sencillo ir pensando en cómo van con su desarrollo de el curso. Veamos, pues, nos dicen que una partícula con carga de 4.20 nanocoulomb está en un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la izquierda, la payasito. Se libera desde el reposo y se mueve a la izquierda. Después de que se ha desplazado 6 centímetros, su energía es de más 1.50 por 10 a la negativo 6 joules. ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? ¿Cuál es el potencial del punto del inicio con respecto al punto final? ¿Y cuál es la magnitud de... Ay, se me fue, ¿cuál era la magnitud del campo eléctrico? Entonces, veamos qué datos tenemos. Datos. Datos. Entonces me dan la carga, que es de 4.20. Como es nano, sería por 10 a la negativo 9. C. Me dan el valor de la energía cinética final. K final, que es de 1.50 por 10 a la negativo 6 joules. Y solo eso tengo. Ahí me dan el desplazamiento. El desplazamiento es de 6 centímetros. X. Metros. Y ya tengo los datos. Veamos qué ecuación me sirve. Ecuación. Nosotros sabemos que aquí vamos a anotar las siguientes ecuaciones. ¿Alguien me puede enunciar el teorema trabajo-energía? Teorema trabajo-energía. ¿Quién me lo puede enunciar? Teorema trabajo-energía. A ver. Ah, no. Okay. Vamos, vamos, mis amigos estudiantes.
Vamos, vamos. ¿Quién puede? El trabajo neto realizado por las fuerzas sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética. Muy bien. Cambio de energía. Puede ser cinética o potencial, pero sí. Cambio de energía. Entonces nosotros tenemos que el cambio del trabajo, porque es el trabajo neto, va a ser igual al cambio de la energía, para este caso, cinética. Y sabemos que el cambio es igual a energía final menos energía inicial. Pues nosotros sabemos que en este caso nos piden, inciso A, ¿qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? Para el inciso A. Entonces nos dicen que después de que se desplazó 6 centímetros, su energía cinética es de. Nos piden qué trabajo realizó, cuál es el potencial del punto del inicio. Ojo, no nos pidieron cuál es la energía al inicio, nos pidieron el potencial. Y luego cuál es la magnitud del campo eléctrico. Eso quiere decir que además que nos están diciendo que se libera desde el reposo. Si se libera desde el reposo, ¿qué conclusiones puedo dar, mi amiga Leslie? ¿Qué puedo decir, afirmar respecto a que se libera desde el reposo? Que su velocidad inicial es 0. Esa es uno. ¿Qué otra? Su tiempo también es 0. Ajá, le falta la tercera. El trabajo también. No, bueno, es que el trabajo es por cambio de posición. Que la energía cinética es 0. 0. Ya ahí está. Con eso ya estamos hechos. Gracias, Leslie. Entonces tendríamos nosotros que, entonces, que el cambio del trabajo va a ser igual a la energía final energía cinética, porque estamos hablando de energía cinética. Final menos energía cinética inicial. Y ahora con lo que Leslie analizó, sabemos que esta vale 0 y que esta vale el 1.50 por 10 a la negativo 6 joules. Y entonces sabemos que el trabajo entonces que realizó fue de 1.60 por 10 a la negativo 6 joules. Entonces se cuenta que aquí usamos el teorema trabajo-energía. Con eso ya tengo mi inciso A. Para mi inciso B, ahora necesito relacionar lo único que conozco, que es el trabajo, para encontrar el potencial. Y aquí viene una relación que tenemos nosotros, que el trabajo también se puede calcular como la carga por el voltaje. Ese no lo vayan a olvidar. No vayan a olvidar esa ecuación porque es básica. Y ahora yo lo que necesito es mi energía, necesito mi potencial eléctrico, que sabemos que es la energía por unidad de carga. Entonces tendríamos nosotros que el voltaje es igual a dividir el trabajo, o la energía también, puedo tomarlo así, el trabajo dividido la carga. Ya tengo el concepto de potencial eléctrico, que es energía por unidad de carga. ¿Cuál es la energía? 1.50 por 10 a la negativo 6, y la carga es de 4.20 por 10 a la negativo 9. A mí me queda que el voltaje es de 357.14 voltios. Y ahora me piden como inciso C, ¿cuál es el campo eléctrico? El campo eléctrico también lo podemos calcular de varias formas, pero hay una en particular que nos establece que el campo eléctrico, que el voltaje también es igual al campo eléctrico por la distancia. El voltaje también se puede calcular como el campo eléctrico por la distancia. Esa también es fundamental,
Estas son de las que vamos a usar mucho tanto en este curso como en el que le sigue, y entonces para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí sería que es igual a los 357.14 voltios sobre la distancia, que es de 0.06 metros. El campo eléctrico va a ser igual. Por lo general, los campos eléctricos son números grandes. Números grandes, por lo menos de 1000 en adelante. 5952.33 newton sobre Colt. Y ya tengo ahí mi solución. Ya fueron a comprar sus regalitos. Ni tiempo. Hombre, ¿cómo hace que ni tiempo? No. Al que madruga no le pega el sol. Ay, Dios, yo desde las 4 estoy dando vueltas. Que la nena se me puso mal. Y así bueno, pues casi no ha abierto cámara, pero ya no he oído mucho de ella. Pero ya está mejorando. Pues ahí voy tratando de componerla en su salud. ¿Y qué le pasó? Y si puede Pero saber. es que es paciente cardíaco, profe. O Ajá, una emoción y cualquier cosa le afecta. ajá, ahí estamos. Y se le infectó una uña y como fue mucho la manipulación, entonces le causó ansiedad y eso le causó un poquito de arritmia. Entonces, ahorita tengo que bajar el nivel de ella. Y por eso es de que mejor aquí tratando de hacer las cosas lo más rápido posible y dedicándome a la salud de ella. ¿Verdad que ya se va a recuperar? Sí, eso de la ansiedad creo que es la muerte. El estrés, que es la muerte lenta, y la ansiedad, los ataques de ansiedad son cosas serias, complicados, porque no, es como mucho, es una gran parte psicológica y la otra parte física para regularizarlo, entonces es bien feo. Pero esperemos Sí. que se le recupere pronto. Saludos allá a su hijita. Gracias, profe, Dios se lo pague. Ahí se recuerdan de no salir el sábado. El sábado es el día oficial del tráfico y el domingo no van a salir, eviten salir. Así no colaboran a que haya un caos, sobre todo para la pobre gente que trabaja el sábado. Eso sí les toca trabajar y que tienen que aguantar el tráfico, entonces colaboremos, seamos ciudadanos responsables de no salir el sábado, ni el domingo, y ahora ni el lunes, porque antes uno salía 25, recuerdo yo, y no había tráfico, no había gente, y nada. Ahora usted sale 25 y hasta tráfico hay otra vez. Antes yo recuerdo que inclusive la gente compraba al por mayor casi que su pan compraban
a partir del 24, 25, 26, y a veces aparecían hasta en enero, aparecían abriendo panaderías y esas cosas, pero ahora ya no. Ahora, sin mucho, solo el 25 no trabajan y de ahí el 26 ya hay otra vez, venta. Veamos, le subí, estaba viendo 15, sí le subí, 14 le subí, 18, solo el 19 me falta, ¿verdad? Que ahí estaba viendo que ya me están apresurando el paso. Está bien. Es 23.28 y el 23.38. No, yo lo que digo es que no les he subido la clase de ayer nada más. Ah, De sí. la sección 12 creo que es. Vamos a ver. 12, sesión 13. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Sí. Ahí está. Ya les va a aparecer. Porque ahí. No estén ahí. Preocupando de que no lo he hecho. Sigamos. 23, 28. En nos establecen que una carga eléctrica total de 3.50 nanocoulomb está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de una esfera de metal con radio de 24 centímetros. Si el potencial es igual a 0 en un punto en el infinito, muy lejos de él, encuentre el valor del potencial a las siguientes distancias del centro de la esfera: a 48, a 24 y a 12. Solo voy a hacer el dibujo de la cara de la esfera. No voy a dibujarlo como esfera porque lo que me interesa únicamente es ver la parte del radio. Entonces, esto vendría siendo una cara de la esfera. Y entonces vean, pues, la esfera tiene un radio de 24 centímetros. O sea que de aquí para acá están los 24 centímetros. 24. Voy a poner 24. Aquí. 24. Luego me dicen que quieren uno es a 48, es decir, el doble. O sea, tengo que tener, digamos, hasta aquí me tiene que llegar. Entonces, lo voy a dibujar hacia afuera. Se me tiene que llegar hasta ahí. Ese es el segundo radio, el segundo dato que me dan. Entonces, quieren que saber qué pasa si está a 48. Y el otro está a 12, es decir, que está a la mitad del radio. O sea, que este va a estar a la mitad del radio. Aquí estaría el radio, su mitad más o menos estaría aquí. Vale. Por concepto, nosotros sabemos que nos dice que la carga eléctrica total está distribuida de manera uniforme en la superficie. Entonces, la carga, que voy a hacer unas exquisitas que voy a dibujar, está aquí. Bueno, dice que si hubiese una carga hasta por aquí, digamos, se considera que ahí el potencial eléctrico es 0 porque está muy lejos. Es tan lejos que no se toma en cuenta. Entonces vamos a los datos que me... Entonces veamos, ¿qué datos tengo? Tengo como dato
Q, que va a ser igual a 3.50 por 10 a la negativo 9, a la negativo 9, C. Tengo Q. Tengo varios radios, así que les voy a llamar R1, R2, R3 para cada uno. Entonces tengo R1 y voy a tener solo R. Y voy a tener solo R. R es el radio de la esfera, que es el 0.24. R1, que es el primer radio, que es donde quieren que lo analice, 0.28. Estos son metros. Metros. R2 y R3. R2 es igual a 0.14 y R3 es igual a 0.2. Este era un poquito más allá, que no es a la mitad. Sí, porque es 24, es que es 24. 24 y 48. Ahí está escribiendo malo. Entonces esos son los radios que tengo. La única ecuación que voy a utilizar es mi ecuación para calcular el voltaje o potencial eléctrico. Y es que V, que es el potencial eléctrico, es igual a K por Q sobre R. No lleva R cuadrado. Entonces ahora lo voy a hacer para mi radio 1, para mi radio 2, para mi radio 3. Nueve por 10 a la 9. Esto es como, estoy subiendo el video ahí, toda la bulla aparece. 10 a la 9 por el valor de Q, que es 3.50 por 10 a la negativo 9, por el valor de R, que es 0.48 el primero. Y esto me da que el primer V es igual a 131.25. Ya tengo el primero. Ahí no tengo problema. Voltios. Ahora voy a repetir el proceso y lo único que voy a cambiar es el radio. Aquí es 0.24. Y aquí el V es igual a 65.23 voltios. Y luego voy a hacer lo mismo con el tercero. Pero el tercero resulta que, miren pues, lo voy a hacer de manera maliciosa. Hago el valor de V, pero aquí yo voy a anotar que es 0. O sea, la sustitución no tendría que hacer. Ahora me van a decir ustedes, pero ¿por qué es 0? Porque no hay carga. A la distancia donde está él, no hay carga. Entonces, dentro de la esfera es 0 el potencial, ya que no hay carga. Ustedes, aunque hagan la sustitución, no es, no vamos a poder hacer el cálculo porque por definición no hay carga. Y como no hay carga, es 0. 0. ¿Queda claro ahí? Entonces esto, es más, hasta se los voy a poner así como tachado para que recuerden que aquí no se hace porque por definición es 0. Nada más. Y ahora, listo. Damos nuestra respuesta.
Entonces, el potencial eléctrico es 131.25 a 48 centímetros. Es 65.23 voltios a 24 centímetros. Y es cero si está adentro de la esfera, como el de 12 centímetros. Y se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Alguna pregunta o duda? En la operación de la primera que hizo, Uh-huh. 131.25 voltios, Uh-huh. si sale así. Es que creo que los puse al revés en el orden. No, perdón. Es que solo fui viendo. Aquí es 65. En este es 65.23. Y en esta es la de 131.5. Ahí sí le quedó. Ahí sí. Sí, perdón, lo siento. Solo las jalé de mi cuaderno, pero no vi con quién era el que estaba haciendo. Qué bonito me queda todo esto, ¿verdad? Está bien. Muy bien, sigamos. ¿Alguna pregunta o duda? Por ejemplo, en el que usted envió, hay son 3 esferitas, pero no tienen radio. ¿Cuál de todos? ¿El de ayer? Ajá. Pero es que el de ayer es de la ley de Gauss. Uh-huh. Entonces ahí lo que tiene que hacer es aplicar la ley de Gauss. ¿Y se recuerdan que habíamos dicho que es la definición de la ley de Gauss? Que el flujo es igual a la integral del área cerrada. Y dice algo más y al final solo la definición es carga encerrada por dividido por epsilon sub 0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber ahí? ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, entonces sí. Es que es lo mismo, Leslie. Es que el potencial eléctrico es el voltaje. Su concepto físico se entiende como potencia por unidad de carga, que después lo vamos a llamar voltaje. De aquí, o sea, digamos que esta es la última vez que lo vamos a conocer como potencial eléctrico. Después de esto lo vamos a conocer única y exclusivamente como voltaje, pero no podemos olvidar de dónde viene. Vamos a perder su origen. El que no sabe su origen, no sabe su futuro. En este caso pasa lo mismo. Después le pueden preguntar como potencial eléctrico y usted va a decir, ¿de qué me están pidiendo? Están pidiendo el voltaje. Únicamente por esa razón. O sea que es lo mismo. Mi amigo Neftalí y mi amigo José y mi amigo Marlon, ¿cómo van con los ejercicios que hemos hecho cada día? ¿Los hemos estado haciendo o estamos esperando algo más para hacerlo? ¿Cómo van? Miren que de veras me preocupa que no los van a hacer. Yo los he estado trabajando. Muy bien, gracias, Neftalí. José y Marlon. Sí, Lick,
Solo el primero he hecho, el segundo no he tenido el tiempo ahorita para No está hacerlo, pero complicado. sí. Trate de hacerlo, porfa, porque si no se le van a acumular. Y acumulados es como cuando usted no paga una cuota. Cuando usted no paga una cuota de la tarjeta de crédito o de cualquier cosa que compra por abonos, por pagos parciales, se llama realmente ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que si usted no paga uno, el otro mes no va a pagar el doble. Eso es una idea que uno debe tener siempre. Si no pudo pagar el de uno, difícilmente va a juntar lo de 2 meses para decir, el otro mes pago todo. A veces es muy difícil hacerlo. Pues trate por favor de ir haciendo el del día para que, pues ahorita ya lleva va a tener 2 acumulados y eso no quiero que le afecte porque sí quiero que me los entreguen todos sin excepción alguna y sin dejar de hacerlos. José, ¿cómo va? Sí, Lick, buenas noches, Lick. Igual, Lick, uno hecho, se me acumuló la otra, la segunda. El segundo no les lleva mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos les hizo de tiempo hacer el segundo a ustedes? Aproximadamente. Tiene varios incisos, pero más o menos. Yo lo hice 2 horas ayer y estuve hoy casi 3. Bueno, pues es que usted trabaja bastante lento. O sea, yo entiendo que usted razona mucho lo que está haciendo. O sea, por eso sabía que usted me iba a decir un número así bastante extenso. Pero porque cada quien trabaja a su ritmo, eso lo entiendo. Entendiendo el inciso A, probablemente el B y el C ya son más fáciles. Porque al final lo que tienen que ver es la carga. Ahí realmente lo que tienen que hacer en ese ejercicio únicamente es aplicar la ley de Gauss teóricamente. Carga encerrada, y se recuerdan que para la carga encerrada lo que ustedes tienen que ver es si hay cargas positivas y negativas, lo que ustedes tienen que saber es la carga neta. La carga neta es sumando o restando cargas. Es todo lo que paran haciendo al final. Pero ahí tuvieron que leer, tal vez por eso les quitó más tiempo. Tuvieron que regresar y leer para entender bien qué era lo que les estaban pidiendo. Por favor, no nos quedemos atrás, porfa. Toditos, sin excepción alguna. Porque no quiero que me digan que no lo lograron hacer. Y ahí sí lo voy a lamentar mucho y ustedes más todavía si no logran entregar estos ejercicios. Bueno, vámonos al 2340. Aquí es 2338. Entonces veamos, pues, nos dan lo siguiente. Sensibilidad eléctrica de los tiburones. Ciertos tiburones pueden detectar el campo eléctrico tan débil, como 1 por 10 a la negativo 6 voltios sobre metro. Para entender qué tan débil es este campo, considere que se ha producido entre 2 placas metálicas paralelas conectándolas a una batería AA de 1.5 voltios. Entonces, observen, tengo el voltaje y tengo el campo. Voltaje y campo. ¿Se da cuenta? Aquí entra el concepto que le decía Leslie. Aquí ya no le dije potencial eléctrico, sino le dije voltaje. Y la pregunta que nos hacen es, ¿a qué distancia tendrían que estar las placas para poder resolverlo? Entonces veamos, pues. ¿Qué datos me dan? Únicamente me están dando 2 datos. Me están dando el dato del campo y me están dando el dato del potencial eléctrico. Nada más. Y ahí ya tengo mi ecuación que me relaciona a eso. Tendría que el campo es igual a 1 por 10 a la negativo 6 voltios sobre metro. Vean que aquí está cambiado. Porque también se puede dar como voltios sobre metro, se puede dar como lo dimos en otros ejemplos, como Newton sobre metro cuadrado, creo que fue el otro que usamos. Newton sobre Coulomb es el otro que usamos. O sea, los dos dan la misma situación. Conocemos también cuál es el potencial eléctrico o el voltaje, que es 1.5 voltios. Y es todo lo que conozco. ¿Sí? Perdón la interrupción. Ahí era Newton metros cuadrados dividido Coulomb entre Coulomb, ¿verdad? No, ese era otra cosa. Aquí es Newton sobre metro. Newton
En metros cuadrados sobre Coulomb era otra cosa, pero ahorita no me recuerdo cuál era. Pero sí recuerdo que hay uno de Newton sobre metros cuadrados. Ese era el flujo. Flujo es Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Flujo. Gracias. Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestra ecuación y ahora solo hay que pues, resolver, que ya no hay mayor cosa que hacer, solo nos piden encontrar la distancia. Entonces hay que despejar. ¿Qué vamos a despejar? La distancia. ¿La distancia qué va a ser? Voltaje dividido campo. Hacemos nuestra sustitución y tendríamos que el voltaje es de 1.5 y el campo es de 1 por 10 a la negativo 6 voltios sobre metros. Vean que ahí voltio con voltio se cancela y nos queda únicamente metros. Entonces me queda a mí que la distancia va a ser una distancia grande porque estamos dividiendo por un número muy pequeño y es de 1.50 por 10 a la 5 metros. Y ya, eso es todo. No hay más que hacerle al problema. Y se acabó. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Disculpe, una consulta. ¿Sí? Y si a mí me queda no sé, sí, dividido a la -6 me queda, no sé. Use, Está mal mi ¿cómo está usando la calculadora. calculadora? ¿Ya le quedó o no? Sí, voy a probarla nuevamente. 1.5 dividido entre 1 por 10 a la -6. Pues sí, sí, ahora me queda, pero a las 6, por 10 a las 6. 1.5 por 10 a las 6. Veamos. Pues. Mm, sí, es que creo que ahí hay un cambio de dato, porque lo saqué del otro libro. Pues sí, es a 10 a las 6, Muy bien, gracias. con gusto. Entonces aquí sería 1.5 megametros. Si se dan cuenta, es lejos la distancia. Entonces, ¿se imaginan qué distancia deben de estar las placas para que se logre generar eso? Es bastante lejos. Bastante lejos. Son 10 a la 3 son 1000, es 1 kilómetro. Entonces estamos hablando como 1000 kilómetros tal vez de distancia.
1500 kilómetros de distancia. 3 veces ir a Petén y regresar. Bueno, y con ello terminamos el tema de campo, fuerza eléctrica, campo eléctrico, flujo eléctrico, potencial eléctrico. Esos 4 temas estaban abarcados ahí. Abarcamos del capítulo, llegamos ahorita hasta el capítulo 23, 22, 21. Son los 3 capítulos que abarcamos con los ejercicios y las explicaciones que teníamos antes. Entonces, si hacemos una remembranza, nosotros empezamos en nuestro capítulo número 17. A ver, ¿fue el 17? Sí, capítulo 17. Empezamos con calor. Luego hablamos de las propiedades térmicas de la materia en nuestro capítulo 18. Luego en nuestro capítulo 19 establecimos respecto a la primera ley de termodinámica. En nuestro capítulo 20 abordamos lo que respondía a la segunda ley de termodinámica, donde hablamos de los motores de combustión interna, donde hablamos de la eficiencia térmica, mientras que en el capítulo 19 hablamos respecto a las gráficas, a los ciclos, principalmente de eso abordamos esos capítulos. Luego hablamos de la fuerza eléctrica, de cuándo la fuerza eléctrica, cuándo se atraen, cuándo se expulsan. Hablamos de que era similar a la fuerza eléctrica, la ecuación a la del campo magnético, a la de la fuerza magnética. Luego hablamos del campo eléctrico, que este se debe específicamente a la existencia de una carga y que salía de la carga positiva y entraba a la carga eléctrica, y que fuerza y campo eran vectores. Y hicimos algunos ejercicios donde lo que teníamos que era hacer, calcular componentes y luego hacer sumas vectoriales, y ahí todo el análisis era saber si las cargas se atraen para saber a dónde dibujo la flecha. Vimos la nomenclatura de 1, 2, que significaba que la carga 1 está ejerciendo la fuerza sobre la carga 2. Luego de ello pasamos al flujo, que es esa cantidad de líneas de campo que pasan por un área determinada, y que esto pues ya es un escalar, y que lo que hicimos fue determinar únicamente cómo aquí la clave era saber cuál era el área, y que encontráramos que el punto máximo es cuando el ángulo es de 0 grados, o sea que tanto el vector área, que es un vector que acabamos de conocer, era paralelo al vector campo, y si era perpendicular era 0, y cualquiera entre ellos era el valor de ese dato. Que si nosotros tenemos un cascarón, dentro del cascarón el campo es 0, y en la superficie fuera de él pues ya no es 0. Luego de ello vimos también la densidad de carga, que dijimos que era la cantidad de carga que hay en una longitud determinada. Dije que se conocía como densidad lineal. Y seguido de ello ya hablamos del potencial eléctrico, que es esa unidad
Hablamos de la energía eléctrica, que es la energía potencial, que existe una energía potencial eléctrica, y luego hablamos del potencial eléctrico, que es la energía potencial por unidad de carga, que es la diferencia básica entre uno y en otro. Seguido de ello, hicimos cálculos donde había que relacionar campo eléctrico, distancia, potencial eléctrico, y en eso fue lo que estuvimos rondando en los ejercicios que estuvimos resolviendo. Aproximadamente de los 3 capítulos resolvimos casi 18, 19 ejercicios, del capítulo 20, 21 y 22, que diga 21, 22, 23, y ahora vamos a entrar a nuestros capítulos 24 y 25, que son los capítulos que se relacionan con la capacitancia, la corriente y el voltaje, pero ya desde el punto de vista ya no microscópico como lo hemos estado analizando, sino desde el punto de vista ya macroscópico. Entonces, esta es como la introducción ya a los temas de circuitos. Este es casi el penúltimo tema, creo. Es el penúltimo tema. Veamos, según el programa, nosotros íbamos a llegar hasta el capítulo, creo que 26 es el último capítulo que vamos a abordar, que es el de, si nos queda bien, si no, pues ya realmente la física 5 por lo general ya se empieza. Yo en los últimos años me he visto la necesidad de tener que empezar desde este capítulo que les voy a explicar a ustedes, pero porque no lo han logrado desarrollar. Pero yo esperaría que ya no pase eso y que ya empezar realmente por donde me toca, porque a mí me afecta en el desarrollo de mis clases. Yo debiera de terminar la física 5 con el capítulo 32, que es ondas electromagnéticas, para que la física 6 se vea óptica y física moderna. Pero como me toca subir 2 capítulos, son capacitancia y corriente, son el 24 y 25, eso me reduce a que yo a veces termino casi la física 5, la voy terminando hasta inductancia, dejando exactamente 2 fuera del programa y los tengo que pasar a la física 6 y así me voy. Entonces yo esperaría que ya este año no pase eso. Y aparte que ya nos toca presencial, entonces ahí ya les mira uno las caras, entonces ya va viendo, ahí sí van apuntando porque ya no hay presentación. Todo es hablar. Eso ya no se vale. Yo le iba a preguntar que si usted grababa la clase. No, porque ya son presenciales. ¿Cómo las grabo? Aunque sea ahí verbales. Digo. No, ya. Esa parte es la única que creo que, pues que se va como medio perdiendo, digamos así. Sí, hombre. Pero bueno, nombre de Dios. Sí, son de las cosas que, digamos que eso será una de las ventajas de la virtualidad, era esto, poder grabar la clase, poder, pues, trabajar con presentaciones, compartirlas y cosas como esas. En la presencialidad realmente creo que es más complejo poder usar un proyector, sobre todo que la luz, que no miro, que no se mira, que no se escucha, que no. Es como de las cosas que, a ver, ya cuando estemos en lo presencial veremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muy bien. Entonces nosotros vamos a hablar ahora de los capacitores. Ese es el tema central de lo que vamos a trabajar. Un capacitor es el que está ahí, el dibujito que parece tamborcito. Ese es un capacitor. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Es decir, que lo que almacenan es, vean que no dice potencial eléctrico, no almacenan voltaje, almacenan energía. Es decir, que esos almacenan joules, que por lo general, pero a esto se les denomina la unidad de medida de la capacitancia, es Farad, que es la persona que hizo el estudio respecto a ellos, que fue Faraday. Sí, Faraday. Entonces, su unidad de medida son faradios. Así es como los vamos a identificar como faradios. Y son esos negritos que ven ahí que parecen tamborcitos. Este es un circuito. Y ahora los circuitos cada vez se han hecho más pequeños. Pero nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores que se ven en la imagen
podría hacerse un solo capacitor que ocupe menos espacio y que permita hacer la misma situación que hacen los 7 capacitores que están en la imagen. Y eso es casi que todo lo que va a rondar lo que estamos viendo. Y esto es lo que ha permitido que nuestros televisores, que eran con aquel gran fondo antes, ahora sean tan pequeños, que ya son de pantalla plana. Que nuestros teléfonos sean así de delgados, por ejemplo, y no como los teléfonos de antes, que eran gruesotes. O sea, todo eso está en la tecnología que nosotros utilizamos. Esa era la placa que uno sacaba y le ponía estaño para cuando estaba flojo el tamborcito, le decía yo, ahora ya sé que es capacitor. Yo me metí a hacer eso. Bueno, porque es curiosa, pues, pero para eso hay técnicos, pero está bien, curiosen ahí. Entonces, ¿qué es un capacitor? Es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica. No almacena energía calorífica, no almacena energía potencial, no almacena energía cinética, almacena energía potencial eléctrica. Hay que ponerle su apellido, potencial eléctrica. La capacitancia, que se explica que es la razón que existe entre la carga de cada conductor y la diferencia potencial entre los conductores. Es decir, que lo vamos a tomar como carga sobre voltaje. Eso es la capacitancia. Carga, Q es carga aquí, Q es carga y V es voltaje. Y la C, aquí sí mucho cuidado, porque la C no es de Coulomb, de unidad de medida, sino C es de capacitancia. Entonces ahí sí tienen que tener ese cuidado de no confundirse con las C. C de unidad de medida, Coulomb, y C de ecuación, capacitancia. Entonces tenemos que C es capacitancia, Q es carga y V es voltaje entre las placas del capacitor. Aquí, por lo general, nosotros vamos a hablar de cargas de 3 Coulomb, 4 Coulomb, 5 Coulomb, o puede ser que utilicemos valores de carga de por 10 a la 9, por 10 a la 19, o sea, pueden ser valores grandes. Casi siempre la capacitancia está ronda los valores de micro por 10 a la negativo 8, a la negativo 6, a la negativo, micros por 10 a la negativo 6, o puede ser de negativo 7, negativo 8, negativo 12, que son pico. Casi siempre están entre micros, nano y pico, las unidades de medida que vamos a estar utilizando, los prefijos que vamos a utilizar en el concepto de capacitancia. Entonces la unidad de medida es farad. ¿Qué observaciones tenemos? Pues, veamos. Uno es que la capacitancia depende de las dimensiones de los conductores. Vamos a ver que cuando veamos el capacitor de placas paralelas, vamos a ver que la dimensión de la figura afecta a la capacitancia. 2 es que la capacitancia aumenta al introducir un aislante entre ellos. A este aislante le vamos a llamar, por lo general, dieléctrico. 3 es que si se duplica la magnitud de la carga en cada conductor, se duplica la densidad de carga en cada punto y el campo eléctrico en cada punto. Y por último, que la diferencia de potencial también entre los conductores. Entonces, resumiendo otra vez, la capacitancia, que es esa energía que almacena ese tamborcito, como le decía Claudia, va a depender de las dimensiones que tenga. Si yo introduzco dentro de él, por ejemplo, un material que sea aislante, lo que voy a hacer es que la capacitancia va a aumentar por definición. Y que si yo duplico la carga, entonces nosotros tenemos que aumenta la densidad de carga, el campo eléctrico y la diferencia de potencial. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, sigamos. Capacitor de placas paralelas. Este capacitor es como que ustedes hagan la idea de que tienen un sándwich o un emparedado, mexicanamente hablando. Un sándwich, una torta sería mexicanamente hablando. Y ustedes tienen una rodaja y otra rodaja, y lo que ustedes ponen en medio vendría siendo, puede ser que esté vacío, pan con lengua, le decía una a mi amiga, o puede ser que tenga algo
que sea jamón, queso y todo lo demás. Entonces, esta figura del pan, para saber si el pan es muy grande o es muy pequeño, depende de las dimensiones del pan. Entonces, un capacitor de placas paralelas es como que ustedes tuvieran un pan en esa forma. Y en medio puede ser que ustedes pongan algo o no pongan algo. Estas placas van a estar separadas por una distancia D, que es pequeña en comparación de las dimensiones. Por ejemplo, si yo pongo una rodaja de jamón, es más pequeño en comparación del tamaño del pan. O sea, su grosor es más delgado en comparación de las dimensiones que tiene el pan. A eso se refiere con ello. Y este es un capacitor de placas paralelas. Se denomina de placas paralelas porque están una placa separada del otro. Recuérdense del pan, de un pan, obvio que no es un pirujo, pues tiene que ser un pan de esos de rodaja. Entonces, las placas, el área de las placas es vital para poder calcular la capacitancia. En medio de ellos lo que nosotros vamos a tener es potencial eléctrico. La placa 1 y la placa 2 van a estar cargadas con una carga determinada y va a haber una separación entre ellos, que es lo que vamos a llamarle la distancia. Yo puedo entonces determinar que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas se calcula como la constante permeabilidad por el área dividido la distancia. Si yo introduzco en este material, por ejemplo, yo aquí introduzco agua, entonces ya no está vacío, sino ya hay agua. Entonces, esta ecuación puede variar porque yo introduje algo que se denomina un dieléctrico. Y ya vimos que la función del dieléctrico, ¿qué es? Aumentar la capacitancia. Es pregunta de examen. Entonces tendríamos que epsilon sub 0, ya lo habíamos visto, 8.85 por 10 a la negativo 12 farad sobre metros. El área que sea en metros cuadrados y de la distancia entre las placas. ¿Cuál es la función de un dieléctrico? Aumentar la capacitancia. Entonces veamos que otras formas, otras ecuaciones que vamos a utilizar acá es que podemos relacionar el campo eléctrico como la carga dividido epsilon sub 0 por el área. Y ahí estamos calculando el campo eléctrico dada la carga y el área. Que el campo eléctrico es igual al voltaje dividido la distancia. Eso ya lo vimos en uno de los últimos ejercicios. La capacitancia, cuando el capacitor es esférico, se calcula como 4pi por epsilon sub 0 por RdB por RA dividido RB menos RA. Y que la capacitancia, cuando es un capacitor cilíndrico, es igual a 2pi por epsilon sub 0 por R sobre el logaritmo natural de RB sobre RA. Eso voy a ver ahí que no me falte la carga en estas ecuaciones. ¿Alguien me puede recordar qué almacena un capacitor? Energía potencial. Potencial Eléctrica. 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 Muy bien, le faltó el apellido. Solo eso le faltó. Ah, sí, no lleva carga. Y sí, ahí está. Yo les recomiendo que vean las deducciones de la página 792 y 793. Esas zonas, ahí está cómo se deducen tanto el capacitor esférico como el capacitor cilíndrico. Ahí se utiliza un poco, no, en esto no usan cálculo, es más álgebra que otra cosa, pero les recomiendo que la lean. 792 y 93, porque ahí está cómo se hace, cómo se llegan a las ecuaciones que yo tengo en las últimas dos. Continuemos, pues. Los capacitores se pueden organizar tanto en serie como en paralelo. Deme un minuto.
Muy bien, sigamos pues. Entonces, ¿cuándo algo va a estar en serie? Nosotros vamos a decir que algo está en serie cuando nosotros nos demos cuenta que si yo quiero pasar del punto A al punto B, únicamente lo puedo hacer por un solo camino. Y no hay otra forma que yo lo pueda hacer. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver si tengo otro. En este dibujo, no, que no se vaya. No, no me gusta. Si este muñequito quiere llegar de este punto quiere salir de aquí y quiere llegar hasta aquí, entonces la única forma de llegar es que no se puede atravesar, digámoslo así, es que él camine por esta línea. Y entonces, si vemos, solo tiene un camino a seguir. No hay más que un solo camino. Como solo él puede llegar de aquí, para llegar de aquí a acá, solo se puede ir por esta ruta. A eso nosotros le llamamos que está en serie. Y nosotros podemos simplificar un capacitor que está en serie con la ecuación para capacitores en serie. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 y cuántos capacitores hay. Entonces los capacitores, estos sí necesito que si pueden lo apunten de una vez, porque esta es pregunta que les voy a estar haciendo el 99% de las veces. Y es que, ¿qué tienen en común? Van a tener la misma carga. Los capacitores en serie siempre tienen la misma carga. Mientras que su diferencia potencial no es la misma, eso no les voy a preguntar mucho, solo les voy a preguntar qué tienen en común. Y que la capacitancia equivalente es menor a las capacitancias individuales, esos conceptos que solo vamos a recordar. Pero ¿cuál es la clave? Les voy hasta cambiar el color de este. Se lo voy a poner con el color de advertencia, que sería el rojo. Es que los capacitores tienen la misma carga. Eso es lo que ustedes tienen que recordar de los capacitores en serie. ¿Dudas, preguntas? Bueno, sigamos. En este no es, perdón, ¿Sí? en este no se da lo del triway. ¿Qué cosa el triway? ¿Cómo Como así? son caminos, yo entiendo que el triway, decía mi mamá, no sé, que se iba la luz por el mismo cable, pero que se podía cortar en otro extremo. Usted está pensando en lo que no estamos viendo, pero ya sé a lo que se refería a su mamá. Le voy a usar la analogía a su mamá para que lo vea. Si yo corto un cable aquí, no hay corriente en ningún lado. Sí. No hay forma. O sea, era lo que su mamá creo que le trataba de decir. Ajá. Ahora, pero eso se usa en los circuitos. Nosotros estamos viendo capacitores. Pero sí, o sea, en esencia lo que le decía a su mamá es cierto. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Lick C, ¿qué dijo que significaba? Capacitancia. C subíndice E. Capacitancia equivalente. Gracias. Bueno.
Muy bien. Entonces sigamos, por favor. Ahora vamos a ver, ya, a ver, mi amiga Anika, es verdad. Si está ahí, no. Milka, que diga. A ver, mi amiga Milka. ¿Qué tienen en común los capacitores que están en serie? ¿Qué tienen en común los capacitores que están en serie, mi amiga Milka? No recuerdo cuál me dijo los dos que le gustaba así. Muy bien. Ah, pero me contestó Claudia. Está bien. La misma carga. Misma carga. Misma carga. Hay que tener paciencia, Claudia. Hay que tener paciencia a los compañeros. Bueno, Y a veces hay que tener paciencia. Ya es que si no me contesta, ya me contesta usted siempre. La misma carga. Eso no lo puede olvidar, mi amiga Milka, porque eso va a ser importante para el examen. Ahora veamos que los capacitores en paralelo hay dos caminos a seguir. Entonces aquí el amiguito quiere llegar de B a A, pero resulta que él se puede ir por arriba o se puede ir por aquí abajo, en la trayectoria azul o en la trayectoria verde. Al final va a llegar a A. Cuando hay dos caminos a seguir, decimos que están en paralelo. Entonces, aquí pasa lo que trataba de hacerle la analogía a Claudia. Y es que si yo corto la luz aquí, por ejemplo, aquí sigue habiendo luz, él sigue llegando al camino, ¿eh? Si yo quito este camino, corto aquí este camino, pues él simplemente, aunque no se vaya por aquí, se puede ir por aquí y de todos modos va a llegar. O yo corto este camino, entonces él se puede ir por el camino azul y de todos modos va a llegar. Cuando estamos entonces en paralelo, para calcular la capacitancia equivalente va a ser igual a las sumas de las capacitancias. ¿Qué tienen estos en común? Que estos tienen el mismo voltaje. Mismo voltaje. Entonces los voy a poner ahí con color de advertencia. Mismo voltaje. La carga de ellos no es igual. Es la suma de sus cargas, es lo que vamos a calcular. Entonces tienen el mismo voltaje, las cargas no son iguales y todas las capacitancias las podemos calcular como C por V, C por V. Entonces, otra vez, a ver, mi amigo. Sí, ahí está, mi amigo José. Amigo José, ¿qué tienen en común los capacitores en serie? En serie sería la misma carga. Muy bien, mi amigo José. ¿Y qué tienen entonces en paralelo, mi amiga Aileen? ¿Qué tienen en común? No la oí, solo vi que abrió el micrófono. Muy a lo lejos oí que dijo algo. Es que he tenido problemas con mi audio. El mismo voltaje. Ah, sí, hoy sí. Ahí la oí un poco electrónica, pero sí. Sí, el mismo voltaje. Entonces eso no lo pueden olvidar, porque eso es lo que yo más les voy a preguntar cuando resolvamos un circuito complejo. Un ordenamiento de capacitores cuando tenemos mezclados en paralelo y en serie. Eso lo vamos a ver mañana. Continuemos. Energía de un capacitor. ¿Qué dijimos que almacena un capacitor? Energía potencial eléctrica. Entonces, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es exactamente igual a la cantidad del trabajo requerido para cargar.
también es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la carga cuando el capacitor se descarga. Su unidad de medida es joules y tenemos tres formas de calcular esa energía potencial eléctrica. La primera forma de calcularlo es utilizando la ecuación de... Ahí no se mira menos. Voy a poner con negro. Y lo que voy a hacer es que voy a oscurecer un poquito más esta cosa. Es igual a 1/2 de Q, es Q cuadrado. Ahí está. Es Q cuadrado dividido 2 veces C. O 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. O 1/2 de la carga por el voltaje. Vamos a decir, mire, ¿cómo sé cuál voy a usar? Depende de lo que le dan. Si les doy carga y capacitancia, Q cuadrado sobre 12. Si les doy carga y les doy voltaje, si les doy capacitancia y les doy voltaje, Q, 1/2 de Q por B cuadrado. Y si les doy carga y les doy voltaje, 1/2 de Q por U. O sea, va a depender de lo que me den. Así sé si utilizo una, otra u otra. Unidad de medida, joules. La energía del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que dijimos que había un campo eléctrico aquí? El campo eléctrico también, un capacitor puede cargarse trasladando electrones directamente de una placa a otra, y esto requiere efectuar trabajo contra el campo eléctrico entre las placas. Y este trabajo lo que va a dar es que podemos calcular una densidad de energía. Y la densidad de energía no es más que la energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas paralelas de un capacitor con área A y separación D. Y se calcula en esencia así: 1/2 epsilon sub 0 por el campo al cuadrado. Y eso sería la densidad de energía. ¿Sí? Disculpe, podía atrasar la presentación anterior, disculpe. ¿Sí? Ahí estamos, Lick, gracias. Muy bien, ya salimos en la foto. Muy bien, veamos. Entonces sigamos. El dieléctrico, ¿cuál dijimos que era la función para el dieléctrico, mi amiga Mónica? Mónica Alejandra. ¿Está? Mi amiga Michelle. ¿Qué dijimos que era la función de un dieléctrico? No sé, Lick. No sabemos. Bueno, tratemos de prestar atención en lo que no, si alguien me lo responde. Mi amiga Gladys. ¿Funciona algo así como aislante? No. Es un aislante, eso sí, pero todavía no hemos llegado a la función. Mi amigo Neftalí. Aumenta la capacitancia. Muy bien. Entonces, mi amiga Aileen, no, mi amiga Michelle, ¿qué diga? ¿Cuál es la función del dieléctrico? Aumenta la capacitancia. Aumenta la capacitancia. Entonces, veamos que cuando nosotros destapamos, voy a hacer una analogía que no es tan, pero yo no sé si ustedes lo hacen, pero pues igual lo voy a hacer. Cuando ustedes destapan las baterías, la batería no es un capacitor, lo estoy diciendo que es una analogía que no es correcta, pero solo es para que tengan la idea. Está la envoltura que tiene, después tiene algo en el centro, y eso vendría siendo la idea de lo que viene siendo eso que le ponen al capacitor. Entonces, el capacitor tiene, si yo lo destapo, puede ser que esté vacío o puede ser que tenga papel, que tenga algún tipo de aislante que me va a permitir aumentar su capacitancia. Bueno, es que es lo que aquí creo que hay que me falta una cosita. Entonces lo voy a poner. Me ha parecido con letras blancas igual que. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la función del dieléctrico?
Resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas grandes con una separación muy pequeña sin que hagan contacto. Por eso es un aislante, porque el objetivo es que la placa A y la placa B, al tener cargas distintas, no haya una conexión entre ellas. Que incrementa al máximo posible la diferencia potencial entre las placas del capacitor y que la capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es mayor cuando entre sus placas hay un material dieléctrico en lugar de básico. Ruptura dieléctrica. La ruptura dieléctrica, esto está de más. La ruptura dieléctrica, que no es más que es cuando estos capacitores tienen este dieléctrico tiene un máximo potencial que puede aguantar. Si yo me paso ese máximo potencial, nosotros lo que vamos a tener es una ruptura dieléctrica. A ese máximo potencial, por lo general, le vamos a llamar un E y hay un E sub 0. O el E sub 0 va a ser máximo potencial. Si yo hago la relación entre E y E sub 0, me va a dar un valor de una constante y esa constante es la que vamos a determinar, que por lo general es la constante eléctrica. Si yo me paso de ese valor, lo que sucede es que entonces el aislante deja de aislar y empieza a dejar que se transmitan las cosas. Dice que si cualquier material aislante se somete a un campo eléctrico suficientemente grande, experimenta una ionización parcial que permite la conducción a través de él y el dieléctrico se convierte en un conductor. Deja de ser aislante y se convierte en conductor. Pero tiene que ser muy, pero muy fuerte. Entonces, esto sucede cuando el campo eléctrico es tan intenso que arranca los electrones de sus moléculas y los lanza sobre otras moléculas, con la cual liberan aún más electrones, como fuera un efecto dominó, chocan todos y empiezan a salir todos corriendo, como cuando ustedes, por ejemplo, cuando levantan ustedes y el hormiguero, y ustedes ven todos salen corriendo por todos lados. Muy bien, la rigidez dieléctrica, que es el concepto, ¿sí? Profe, ahí una pregunta. ¿Ese es como para cuando explota un transformador, no? Sí, podría ser la idea, que el caso del transformador es que lo que sucede es que lo sobrecargamos de energía. Explota porque la energía que él capacita, si él tiene una capacidad de almacenar energía de, por ejemplo, 2000 voltios, pero por un rayo le dan más energía y llega a 7000 voltios, eso es lo que hace que estalle realmente. Ah, bueno, gracias. Entonces, la rigidez dieléctrica es la magnitud máxima de campo eléctrico al que se puede someter un material sin que ocurra la ruptura. A eso le vamos a llamar rigidez dieléctrica, al punto máximo que puede llegar. Yo me paso ese punto, lo que va a haber es una ruptura dieléctrica. Y luego ya tenemos un electrómetro, la constante eléctrica, la constante de permitividad, y es que el electrómetro es un dispositivo que mide la diferencia de potencial entre dos conductores sin permitir un flujo apreciable de carga entre uno y otro. La constante eléctrica es la razón entre la capacitancia con el dieléctrico y la capacitancia sin dieléctrico, o el voltaje dieléctrico sin voltaje dieléctrico. La constante de permitividad del dieléctrico es el producto de K por epsilon sub 0. Aquí son solo para que recuerden esto. Carga inducida y polarización. Esta se da cuando las cargas superficiales inducidas surgen como resultado de la redistribución de las cargas positivas negativas dentro del material dieléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando primero están regadas y el campo eléctrico lo que hace es que las alinea. Y esa alineación debida por este campo eléctrico es a lo que le denominamos carga inducida y polarización al proceso de ordenarlas. Muy bien. ¿Dudas hasta dónde voy con el capacitor? Cuando le introducimos demasiada electricidad, es lo que llega a pasar y es lo que hace el concepto de que acabamos de terminar de ver, que era la rigidez dieléctrica. Entonces, acá está. Entonces, se ioniza. Hay una ionización.
Entonces va a pasar por eso, porque es tan grande la carga que puede llegar a ionizarlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿ya hicieron este laboratorio con Minor? El de los resistores. No, ¿No? ¿Qué laboratorios han visto? ahorita estamos con lo de la lana, el globo y el papel de China. Están viendo electricidad estática ya. Okay. Sí. Bueno, esperemos que les dé tiempo esta semana y la que sigue para hacer ya el del resistor. Entonces vean, pues, los resistores, que son otro dispositivo distinto al capacitor, como su nombre lo indica, lo que hacen estos resistores es que van a buscar retener la transmisión de electricidad o de corriente, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, los resistores, por lo general, cuando ustedes los compran, tienen colores. A este de aquí se le llama código de colores y es para saber cuál es el valor de un resistor. Entonces, la primera bandita me va a dar el primer dígito. La segunda bandita me va a dar el segundo dígito. La tercera bandita me va a dar por qué exponente lo voy a multiplicar. Si por 10 a la 0, por 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, hasta la 8. Y el último es para saber solo su tolerancia, que solo hay 3 tolerancias. O es del 2%, o es del 5%, o del 10%. Su tolerancia quiere decir más o menos lo máximo con lo que puedo determinar el más menos por donde puedo tener el resistor. Fuera de esos valores, se quema. Entonces eso lo van a ustedes a profundizar con Minor, pero es para que ahí lo tengan ya. Entonces veamos que corriente, empezamos con la definición de corriente. La corriente viene siendo como un flujo. Entonces la corriente lo que nos está dando es que cualquier movimiento de carga de una región a otra le vamos a llamar corriente. Y a esa cantidad de carga que pasa por un tiempo determinado, eso es lo que le vamos a llamar nosotros corriente. Es un flujo al final, pero es un flujo de carga en un tiempo determinado. En la electrostática, como en el campo eléctrico dentro de un conductor, es igual a cero, no existe corriente. Aunque hay movimiento debido a los electrones libres, dados que su movimiento es aleatorio, no hay un flujo neto en ninguna dirección, por lo tanto ahí no existe corriente. Cuando entonces tenemos, si el campo eléctrico es cero, la corriente es cero. Así de sencillo. Entonces veámoslo aquí. Si nosotros vemos estas trayectorias son desordenadas y al tener trayectorias desordenadas, entonces lo que sucede es que el campo le da como resultado un desplazamiento neto a lo largo del conductor. Entonces un electrón tiene una carga negativa Q, por lo que la fuerza sobre él debido al campo eléctrico tiene la dirección opuesta al campo. Entonces el campo al introducirlo, lo que hace es que los ordena y va haciendo que las cargas vayan de una manera ordenada. Entonces la dirección de la corriente, vamos a hacer una nomenclatura nosotros de dirección de la corriente. En los materiales, en los metales, las cargas en movimiento son los electrones. ¿Quién se mueve? Los electrones. Para un semiconductor ocurre por los electrones y por movimiento de las vacantes, también llamadas huecos, que son los espacios que puede haber entre un electrón y otro electrón. La corriente convencional, que es la dirección que se le asigna a la corriente de acuerdo con el flujo de las cargas positivas, nosotros la vamos a denominar así. La dirección de la corriente siempre va del extremo de mayor potencial al menor potencial. La corriente siempre va a ir medida del de mayor potencial al de menor potencial y va a ir siempre en la dirección contraria al movimiento de los electrones. Si los electrones se mueven, por ejemplo, si aquí está el negativo, entonces si aquí está el negativo y el positivo está aquí, entonces mi corriente se va a mover del positivo hacia el negativo, pero mis electrones se van a mover del negativo al positivo. Lo vuelvo a decir. Yo tengo mi negativo aquí, mi positivo aquí. Mi corriente
va a salir del de mayor potencial hacia el de menor potencial, del positivo hacia el negativo. Pero mis cargas se van a mover del negativo al positivo. ¿Por qué creen que las cargas, si son electrones que son los que se mueven del negativo al positivo? Que son atraídas. Porque en unos son atraídos y en los otros son expulsadas. Muy bien, sigamos. La ecuación de la corriente es, esto es diferencial, y es igual a dq sobre dt. También lo pueden encontrar como el cambio en la carga dividido el cambio del tiempo. Y su unidad de medida es amper. ¿Cómo se da la unidad de medida de la carga? En amper. De la capacitancia, en farad. Si se dan cuenta, los dos tienen Q, pero uno es carga sobre voltaje y el otro es carga sobre tiempo. Ahora vamos a ver de la densidad de la corriente. La densidad de la corriente, como toda densidad, esta es una densidad de área. ¿Qué es lo que voy a calcular con este? Este sí es un vector, la corriente no. Este sí es un vector. La densidad de corriente, con lo que voy a calcular yo, es cuánta carga pasa en un área determinada. Cuánta corriente, perdón, pasa en un área determinada. Y la puedo calcular de dos formas, como I sobre A, o la puedo calcular como N, que es la concentración de partículas y su unidad de medida es metros cúbicos, por la carga, por la velocidad de arrastre, se conoce esa V. La velocidad de arrastre ustedes la vieron por primera vez en la física número 2 cuando vieron fluidos. Si no vieron fluidos, les voy a explicar rápidamente qué es una velocidad de arrastre. Una velocidad de arrastre es la velocidad con la que se mueve un objeto, por lo general dentro de un fluido. Y si este objeto se toma en consideración situaciones como cuando ustedes fueran en masas, por darles una idea. Ustedes ya no se mueven por propio impulso, sino se mueven porque lo están arrastrando. Algo así vendría siendo la idea de velocidad de arrastre. Algo así. Entonces, esta depende del campo eléctrico y de las propiedades de los materiales. Si la carga es positiva, la velocidad de arrastre tiene la misma dirección del campo eléctrico. En caso contrario, opuesta. La densidad de corriente tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si el campo eléctrico, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico? ¿De dónde a dónde se mueve el campo eléctrico? Del positivo al negativo. El campo eléctrico sale del positivo al negativo. Entonces, la densidad de corriente se mueve en la dirección del positivo al negativo. La velocidad de arrastre es al revés. Esta se va a mover en la misma dirección si es un protón y en dirección contraria si es un electrón. Entonces, para que lo tomen en consideración. ¿Dudas respecto a esto? ¿Cómo ¿Dudas? es eso del protón? Es lo que está en el recuadro naranja. Si la carga es positiva, la velocidad de arrastre tiene la misma dirección del campo eléctrico, porque es un protón. Pero si es un electrón, iría al revés, porque sabemos que el campo eléctrico va del positivo al negativo. Entonces, si es un protón, va a la misma dirección el campo eléctrico que la velocidad. Pero si es un electrón, sabemos que el campo eléctrico va en esta dirección, porque aquí está el electrón, pero la velocidad va a ir contraria al campo, porque sabemos que el campo eléctrico entra en el electrón, mientras que la velocidad de arrastre puede ir contraria. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre I y J? Déjenme un ratito.
Muy bien. Veamos, pues. Diferencia entre I y J. La primera diferencia está en que la J, que es la densidad de corriente, es un vector, mientras que la corriente es un escalar, no es vector. La segunda es que, recordar que J va a llevar la dirección del campo eléctrico, y que la corriente describe la forma en que fluyen las cargas a través de un objeto extendido como un alambre y es un escalar. Entonces no lo van a confundir. Densidad de carga de corriente sí es un vector. La corriente no. ¿Cómo sé la dirección de la corriente? Porque va del punto más grande hacia el punto más pequeño. Entramos a nuestro tercer concepto de la noche, la resistividad. La resistividad, que es la razón que existe entre el campo eléctrico y la densidad de carga, se da como su unidad de medida es ohm metro. Pues esto lo que nos da es una propiedad que va a depender del material. Y a esa propiedad le llamamos resistividad. La resistencia, bueno, la resistividad, antes de pasar a la resistencia, la resistividad puede depender por el cambio de temperatura. ¿A qué les parece esa ecuación que está ahí anotada? ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda? Ahí está en la diapositiva, ahí mismo lo dice. Temperatura y calor. No. Cambio de fase. Dilatación. Muy bien, dilatación. Ahí mismo lo dice, dilatación lineal, está ahí en la presentación, dice alfa. Entonces, la resistividad va a cambiar de acuerdo a la temperatura. ¿Por qué? Porque ya vimos que un material cuando se calienta se puede llegar a dilatar. Por eso es que la resistividad puede llegar a cambiar por esa dilatación que va a tener el material. A la superconductividad, que es un fenómeno que sufren algunos materiales de varias aleaciones, este sucede cuando al llegar a temperatura crítica ocurre una fase de transición y la resistividad cae abruptamente hasta cero. Que es, en pocas palabras, cuando hay superconductividad, que cuando yo llego a una temperatura crítica, la resistividad se vuelve cero. Así, abruptamente. Después de que yo tenía una resistividad, digamos, de 8 ohm metros, de repente, plum, se vuelve cero. ¿Por qué? Porque la temperatura llegó a un punto crítico que hizo que se perdiera la capacidad de resistirse debido al cambio de temperatura. Ahora vamos con la resistencia. La resistencia es la razón que existe entre el voltaje y la corriente. Entonces yo puedo calcular la resistencia como voltaje dividido corriente. O si yo la quiero relacionar con la resistividad, la resistencia también va a ser igual a la resistividad por la longitud dividido el área. Y su unidad de medida en todos los casos es ohm. Ohm. El símbolo no es este. Este es ohm. Entonces, hagamos la nomenclatura para que les quede así como estaba ahí. Nosotros tenemos que
Este símbolo es resistividad. Este símbolo es longitud. Este símbolo es área. Este símbolo es resistencia. Este símbolo es voltaje. Y este símbolo es corriente. Y ahí estamos. Entonces ahí ya está la ecuación de la resistencia, tanto debido al voltaje y la corriente como debido a la resistividad. Quiero ver si después tengo la otra. Voy a ponerles de una vez la ecuación de la resistividad, de la resistencia debido al cambio de temperatura. Y esta es exactamente parecida a la de la resistividad, pero en lugar de pues tendríamos que R es igual a RO por 1 más alfa sobre TO. T menos TO. Entonces ahí sería la resistencia debido al cambio de temperatura. Resistencia debido al cambio de temperatura. A la relación que existe entre el voltaje y la resistencia es lo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm. Cuando nosotros relacionamos la resistencia y el voltaje, nosotros a esa ley la llamamos la ley de Ohm. La ley de Ohm. Bueno, sigamos pues. Entonces a esta relación a la relación P igual a I por R se le llama ley de Ohm por el físico que la descubrió. Muy bien, sigamos pues. Gráficas de los distintos materiales. Si la gráfica es de esta forma, a esta gráfica se le llama el material, a esto se dice que el material es un material óhmico. Porque responde a la ley de Ohm. Y este de acá se le dice que es un material no óhmico, porque no responde a la ley de Ohm. Óhmico si responde a la ley de Ohm. No óhmico si no responde a la ley de Ohm. Por lo general nosotros vamos a estudiar materiales que sean de tipo óhmicos. Estos materiales no los estudiamos. Muy bien, vamos con nuestro cuarto concepto. Una FEM o fuerza electromotriz. Mal llamada fuerza electromotriz porque no es una fuerza, pero así se la denominaron como una fuerza electromotriz. Una FEM
lo que va a resultar es que nosotros tenemos un campo eléctrico, una corriente, una densidad de corriente. Entonces, estas corrientes, dice que las corrientes hacen que se acumulen carga en los extremos, aquí y aquí. Hay una carga positiva y una carga negativa. La carga acumulada genera un campo opuesto a E2, lo cual reduce la corriente. Entonces, se da cuenta, el campo eléctrico debiera de salir del positivo hacia el negativo. Inicialmente está hacia esta dirección, pero la acumulación de cargas acá positivas hace que exista un campo eléctrico que va a ir contrario a la dirección del campo eléctrico que genera el movimiento de las cargas. Entonces tenemos un E total que va a ser la diferencia entre 1 y E2. Luego de un tiempo muy corto vemos que E2 tiene la misma magnitud que E1 y entonces tenemos que el campo total es igual a 0 y la corriente cesa por completo, o sea, ya no hay movimientos de carga. Digamos. Pues observemos qué pasa entonces. Esto era en el tubito. Esto era lo que habíamos analizado en este punto. Entonces veamos que el potencial a través de las terminales crea un campo eléctrico en el circuito, lo que hace que la carga se mueva. Esta carga positiva, sabemos que los electrones van en esta dirección. El campo eléctrico va en esta dirección y la corriente va en esta dirección, junto con la de la densidad de carga. Entonces, en este punto, que vendría siendo el análisis como que fuera una batería, nosotros tenemos su polo positivo y su polo negativo, y tenemos una diferencia potencial. Aquí actúan dos fuerzas. La fuerza eléctrica, debido a la interacción entre las dos cargas, y tenemos una fuerza que llamamos fuerza N, que es una fuerza contraria a la fuerza eléctrica. Y aquí existe un trabajo. Sabemos que el campo eléctrico va a salir de A dirigido hacia B. Y entonces una FEM viene siendo esa fuerza que genera que se dé todo este movimiento. A esa fuerza es a la que se le denomina una FEM, que es la diferencia entre estas dos, genera una fuerza que se denomina una FEM, que no es una fuerza como tal porque no es la fuerza lo que analizamos, sino que analizamos es la diferencia de potencial eléctrico que hay entre las dos terminales. Y a esa diferencia de potencial eléctrico se le llama FEM. Cuando ustedes compran una batería, la batería dice, por ejemplo, 1.5 voltios. Pero cuando ustedes ponen para medir realmente el valor, resulta que les sale 1.4. ¿Por qué? Porque 1.5 es la FEM, pero cuando ustedes ponen la batería, al poner el medidor, ahí ustedes ya están haciendo que los electrones se muevan. El 1.5 voltios es el valor con el que va a hacer que se mueva. Pero cuando ustedes lo miden, ya no mide lo mismo, porque ya hay movimiento de las cargas, o sea, ya se está empezando a desgastar, por decirlo así. Ejemplos de FEM nosotros lo vamos a tener por ejemplo, en una batería, en una fuente de un panel solar. Entonces tenemos que una fuente ideal es un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, independientemente de la corriente que pase a través de ella. Esa es una fuente ideal. Las que nosotros tomamos no son ideales porque siempre varían. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? La diferencia potencial entre las terminales A y B generan un campo eléctrico dentro del alambre. Esto hace que la corriente fluya alrededor del circuito de A hacia B, del potencial más alto al más bajo, como lo hemos venido hablando. La corriente no se consume, por la conservación de las cargas se mantiene. Una carga que sale en toda la trayectoria entra y empuja otra carga y así se van como que fuera una carrera de relevos. Dentro de una fuente no ideal existe una resistencia denominada resistencia interna, que es la resistencia que puede llegar a tener por el material con el que se crea esta batería. Y que el voltaje de A a B es lo que conocemos como el voltaje terminal, el cual no es igual a la FEM, lo que yo les decía, a menos que no haya corriente que fluya a través de la fuente.
La FEM no produce siempre la misma corriente, ya que depende de la resistencia del circuito externo. Si yo pongo un cable, por ejemplo, muy grueso, voy a ver que la FEM no es igual si yo pongo un cable muy delgado, porque a mayor grosor vimos que la resistencia depende del material. ¿Qué símbolos vamos a usar entonces en un circuito? Este es un cable, un resistor, una FEM ideal, una FEM con resistencia interna, que puede estar así o puede estar así, un voltímetro y un amperímetro. Entonces, estos son los símbolos con los que se representan en un circuito. ¿Con qué instrumentos vamos a medir nosotros estas situaciones? El voltímetro es el que solo mide voltaje. Este va a medir la diferencia potencial entre sus terminales. Un voltímetro idealizado tiene una resistencia infinita grande y mide la diferencia sin tener que desviar ninguna corriente a través de él. Lo que les decía, ustedes ponen, se supone que no desvía corriente a través de él, por lo tanto, mide el voltaje original. Y un amperímetro que nos sirve para medir la corriente que circula. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un amperímetro, este es un voltímetro. Este amperímetro va a medir entre la corriente entre A y A', y el voltímetro la va a medir entre A' y B'. Y luego está la que se puede medir entre A y B, sería el valor de la FEM. Ahora, este ya es casi nuestro análisis final. Cuando nosotros vemos, se recuerdan que decía que la carga no se pierde, sino se va manteniendo. Entonces lo que sucede es que cuando el objeto está aquí empezamos con 12 voltios. Al pasar por una resistencia, que es la resistencia interna, disminuye su voltaje, sigue su camino y pasa por otra resistencia y disminuye otra vez su camino y luego llega a este punto y se repite el ciclo. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta, la suma de todos estos voltajes siempre nos debe dar como resultado 0, porque 12 menos 2 menos 12 menos 2 menos 4 sería. 12 menos 4 menos 8 nos da al final 0. Y siempre se va a cumplir eso. Después de este punto se repite el ciclo, vuelve a subir y otra vez 12 menos 4, 8 menos 8, 0. Y vuelve otra vez, que sería aquí 12, aquí le quito 4, aquí le quito 8 y luego se queda en 0 y sigue. Y otra vez y así nos vamos. Y ese es el sistema con el que funciona un circuito. Un circuito simple. Estos circuitos también almacenan energía y tenemos energía dado por utilizando el voltaje, la resistencia y voltaje y resistencia. A este que nosotros usamos I cuadrado por R, a este le vamos a llamar nosotros la potencia de disipación, o sea, la energía que se disipa. Cuando nos diga cuál es la energía con la que se disipa, lo que nos está diciendo es calcule la energía debido a la resistencia. Los resistores, al igual que los capacitores, se pueden escribir en serie y en paralelo. Aquí las ecuaciones son al revés y los conceptos también son al revés. En un resistor que está en serie, estos van a tener la misma corriente. Y su ecuación, vean, aquí sí es sumada. En la otra era 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Tienen solo un camino para seguir. Los resistores en paralelo, que hay más de un camino a seguir, estos tienen el mismo voltaje, pero su ecuación es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Y la resistencia equivalente es menor a cualquiera de ellas. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, sigamos. Kirchhoff, que fue el que estudió los componentes de un circuito ya complejo, donde ya teníamos baterías y resistores. Aquí no hay capacitores porque esos son otro tipo, esos son circuitos de corriente alterna. Nosotros vamos a ver circuitos simples y
y con este ya es casi que el último tema de lo que vamos a desarrollar, de eso me dedico a dar ejemplos. Kirchhoff desarrolló reglas para analizar circuitos más complejos. Y estas reglas son tres, si no estoy mal. La primera es la regla del nodo. Lo que establece esta regla es que la misma cantidad de corriente que va a entrar a un punto es la misma cantidad de corriente que va a salir. Siempre se va a respetar eso, como cuando ustedes dividen, ponen su chorro y ponen ponen una T. Entonces ustedes abren el chorro y la misma cantidad de agua que se va para la izquierda se va para la derecha. Pero la suma de esas dos cantidades de agua que se van para la izquierda y para la derecha, la suma de ellas es igual a la cantidad de agua que ustedes introdujeron. No es que haya más agua, se va distribuyendo en cada uno. Entonces hay mayor agua donde hay una tubería, pero donde hay dos tuberías va disminuyendo la cantidad que le entrega cada uno. Si yo agrego otra tubería, se va a ir disminuyendo. Si agrego otras dos tuberías, se va a ir disminuyendo. Esa es la regla de los nodos. La regla de las mallas lo que establece es que una malla, que es cualquier lugar donde hago una trayectoria completa, que la suma de todos sus voltajes siempre me va a dar 0. Y un nodo, que es un punto donde hay más de dos elementos o ramas de un circuito cerrado, tienen una conexión común. Pues aquí hay dos reglas. Si yo me voy a mover en el sentido de la corriente, en el sentido de recorrido, que es de negativo a positivo, mi FEM va a ser positiva. Y si yo me muevo de negativo a positivo, mi FEM va a ser negativa. Y donde haya resistencia, si yo me muevo en el mismo sentido que el recorrido es opuesto al de la corriente, ahí yo voy a decir entonces que mi corriente es negativa. Y si yo me muevo en el sentido, que diga positivo, y si yo me muevo en el sentido de la corriente, mi valor va a ser negativo. Eso lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar cuando resolvamos un par de circuitos quizá de esto. Y el circuito RC, que era el que les decía, en este es donde nosotros vamos a incluir un capacitor, una resistencia y una FEM, que puede ser que se cargue el capacitor o puede ser que se descargue el capacitor. Cuando yo cierro la compuerta, se va a cargar. Y cuando yo abro la compuerta, se va a descargar. Y esto me da que hay dos ecuaciones. Esto es para calcular la corriente con la que se carga y la carga con la que se carga. Su gráfica es una gráfica de tipo exponencial. Aquí vamos a usar nuestra física, nuestra matemática 3, porque vamos a tener ecuaciones de tipo logarítmico. Y cuando se descarga, vean que ya no tiene la misma forma de 1 menos E a la menos TR, sino ya solo tiene el valor de Q por E a la menos TR. Aquí se está descargando. Y vean, la gráfica está reflejada en comparación de las otras gráficas. Y con eso se acabó la teoría. Ya no hay más teoría. ¿Qué vamos a hacer entonces? Va a decir usted, y todavía nos falta. Sí, lo que vamos a ver de aquí en adelante son ejemplos de cada uno de los capítulos que ya desarrollamos. Entonces ya vimos capacitancia, resistores, capacitancia, corrientes, resistores, y por último circuitos ya que implican usar leyes de Kirchhoff o circuitos que implican la utilización de capacitores, resistores y FEM. A eso se le llaman circuitos de corriente alterna. ¿Alguna pregunta? Dijo capacitores, resistores, ¿qué más? Disculpe. Y FEM. Gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, paro la grabación para que ya toque trabajar con Maya.